toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No hay otro nombre igual. ¿Verdad que sí? Oh, ese día llegará, hermano. Ese día va a llegar. Pero gracias a Dios que en ese nombre nosotros tenemos salvación y seguridad. ¿Verdad que sí? Amén. Bien, pero no le voy a hablar de ese nombre, pero le voy a hablar de otra cosa en esta mañana. La receta de cómo vivir feliz. Así que si usted vino hoy, usted vino el día preciso, porque todos queremos ser feliz. Todos queremos tener gozo, todos queremos realmente disfrutar de esos momentos felices lo más que podamos, ¿cierto? Porque ellos llegan, pero tienden a irse rápido. Pero ¿cómo podemos nosotros quedarnos con ellos un poquitito más? ¿Cierto? Bueno, de eso vamos a hablar en esta mañana. Así que si usted tiene sus Biblias allí, yo les invito a buscarla en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 13. Yo voy a leer para usted. Usted puede seguirlo con la vista allí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La famosa frase, versículo que citamos muchas veces: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, bendice tu palabra leída, así como la exposición de la misma en esta hora. Rogamos, Señor, que no sea nada más que tu palabra. Espíritu Santo, en esta hora, toma el control de mi cuerpo, de mi mente, de todo, Señor, y de este lugar, para que podamos llevar la palabra tal y como está, sin quitarle o añadirle, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, ¿cuántos vieron o han oído acerca de la película En Busca de Felicidad? The Pursuing of Happiness. ¿Verdad que sí? Si no la ha visto, no es que estoy promoviéndola, pero véala, porque tiene un mensaje, tiene un lindo mensaje esta película. Realmente es protagonizada por Will Smith con su hijo verdadero, Jim Smith. Y también la historia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la historia está basada en hechos reales. Ahí es donde tiene el peso. Está basada en hechos reales acerca de un hombre que se llama Chris Gardner. Lo que él interpreta lo vivió Chris Gardner. ¿Ok? Y la historia en detalles bien pequeños es que interpretado por Will Smith acerca de Chris, es que él invirtió todo lo que tenía en un negocio. Y resultó que el negocio no dio los dividendos, no prosperó, no llegó a lo que tenía que llegar o lo que él planeaba que llegara, y perdió básicamente casi todo. Le quedó solamente un scan. ¿Ok? Y entonces, a raíz de esto, tiene problemas en el hogar, por supuesto, porque la economía afecta esto. La esposa lo deja y él se queda con su niño. Y el detalle es que se quedan en la calle. Pierde el hogar, pierde la familia, pero se queda con su hijo. Y allí con su hijo, durmiendo en hogares desamparados, en la calle, donde pudieran dormir, y comiendo en lugares donde se daban comida para los homeless, etcétera, etcétera. La historia está tough, pero es una historia real, de la vida real. ¿Ok? En una de sus conversaciones con su hijo, Will Smith le dice a Jim algo que encierra una gran verdad.
le dijo esta frase. Quote, se la voy a citar de él. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes, pero si tienes un sueño, persíguelo y punto. Esto fue lo que él le dijo en esta película. Y eso encierra una gran verdad. Porque por lo general, cuando usted y yo tenemos un sueño, una meta, algo que estamos persiguiendo, un anhelo en el corazón, un espíritu de superación de algo, y lo compartes con alguien, te van a decir, oh, tranquilo, eso ya yo lo he intentado, no vas a poder. Mira cuántos hay. Y aunque sea el mismo negocio del que está en la esquina, o aunque sea la misma meta de estudiar lo mismo que el otro está estudiando y que todas las plazas están ocupadas ya, etcétera, no importa lo que sea. Pero siempre va a haber aquel pesimista, aquel que te va a querer quitar el ánimo allí. Y por eso es que el autor le dice a su hijo, aunque sea yo mismo como tu padre, no lo permitas. No lo permitas. El profesor de psicología en la Universidad de Cornell, Thomas Gilovich, quien estuvo estudiando la cuestión del dinero y la felicidad por más y este es Chris, el verdadero Chris, de la historia real. No es un cuento. Es de nuestros tiempos, hace recientemente, por el 2006, 2008, por ahí. No le voy a contar más para que usted pueda disfrutarla. Pero es interesante porque es verdaderamente de la vida real. Pero volviendo al profesor Gilovich, que estudió el asunto del dinero y la felicidad por más de 2 décadas en la Universidad de Cornell. Él llegó a una conclusión y la conclusión es la siguiente. Él dice que las personas más felices, escuche esto, porque esto verdaderamente tiene un insight grande para ti y para mí. Él dice que las personas más felices son aquellas que invierten en experiencias y no en cosas materiales. Wow. That blow your mind. Se lo voy a volver a repetir porque no sé si me está entendiendo. No quiero crear tampoco un examen que no existe, pero lo que quiero es que cuando se repite usted entienda lo que le quiero decir. Dice él que las personas más felices son aquellas que invierten en experiencias y no en cosas materiales. El mismo profesor Gilovich dice que las cosas materiales dan felicidad o satisfacción en el momento, pero luego nos adaptamos a ellas y pasa ese estado de ánimo feliz, mientras que las experiencias perduran. Y yo hablaba con eso con mi esposa y yo miraba nuestra familia. Y yo decía, esta es la gran verdad. Este hombre no está diciendo cuento. Esto es verdad. Esto es verdad porque por más que a veces nosotros nos esforzamos como padres para darle a nuestros hijos los últimos toys que están saliendo en el mercado, los últimos efectos electrónicos, games, juegos, consolas, etcétera, etcétera. Una vez que ellos lo tienen, el momento son felices cuando abren los regalos, pero después del Día de Reyes ya casi que están tirados por ahí en las esquinas. Cuando usted se lo da en el 24, el 25, ¿sí o no? Han pasado 2 o 3 semanas y ya me aburrí. Ya. ¿Por qué? Porque ya pasó el momento. Pero en cambio, si usted se lo lleva de pesca a un parque, de vacaciones, o salen por aquí a compartir juntos, experiencias de camping, a un bosque, no tiene que invertir dinero en muchas de estas cosas. Eso va con ellos aquí y aquí
para siempre, hasta que ellos tengan sus hijos y se lo cuenten a sus hijos de que mamá y papá hacían eso con ellos. Con el simple hecho de usted tener una tent y ponerla en el patio de su casa y apagar las luces y quedarse 1 hora o 2 horas ahí, eso vale más para ellos que cualquier otra cosa. Porque son ¿qué? Experiencia. Este varón lo que está diciendo aquí no está descabellado. Desde el punto de vista psicológico tiene mucho sentido. Así que lo que le quiero proponer o animar es que a lo mejor ya usted lo ha venido haciendo y gloria a Dios si lo ha venido haciendo, pero es que sea más intencional en ello ahora. Invierta en experiencias, invierta en experiencia con la familia, sea intencional. Si hay una reunión familiar de Thanksgiving, vaya con todos los muchachos allí. Vaya, invierta en estas experiencias de familia, de mantenernos juntos, hermano, porque esto perdura realmente allí. ¿Usted sabe que hay una industria encargada de vendernos felicidad? ¿Sí? Hay una industria encargada de vendernos felicidad, así como lo oye, así como usted lo oye. Todo lo que nos anuncian, sea por los medios sociales, por revistas que llegan a la casa, cuando sales al mall, cuando sales allá, todo tiene un sentido de comunicarle a usted que si usted lo tiene o lo hace, se va a sentir mejor, ¿sí o no? Con esto te vas a sentir mejor. ¿Por qué? Porque tu vecino lo tiene. Y si tu vecino lo tiene y mira lo feliz que está, pues tú también puedes ser feliz. Esta industria, para que tenga una idea, esta industria genera más de 10 billones anuales. Es un gigante en el mercado que está a la par de Hollywood. ¿Ok? La industria del mercadeo. Para que usted y yo tengamos las cosas y nos sintamos felices, nos sintamos bien. ¿Por qué? Porque es negocio para ellos. No para ti, para mí. Es para ellos, porque todo lo que te están promoviendo ahí, no te voy a decir todo, no quiero ser 100%, pero una gran mayoría de las cosas tiene que ver con cosas materiales. Tiene que ver con cosas materiales, no con asuntos de que usted pueda tener experiencia. Algunas de ellas sí. Así que hoy les quiero compartir esta receta que tiene 3 ingredientes. La receta de cómo vivir feliz tiene 3 ingredientes que la he tomado de la carta de Pablo a los Filipenses, específicamente de estos versículos aquí. Y feliz viene de la palabra en latín felicitas, ¿cierto? Una palabra y quiere decir una persona que se siente plenamente satisfecho por gozar de todo lo que desea o por disfrutar de algo bueno o por haber alcanzado sus objetivos allí. La felicidad es un estado de ánimo que supone cierta satisfacción. Eso es lo que es. Es un estado de ánimo que supone cierta satisfacción. Quien es feliz se siente a gusto, contento, complacido. Pero el concepto de felicidad es subjetivo y es relativo. No es permanente. Es subjetivo y relativo. En otras palabras, el concepto de felicidad depende muchas veces de situaciones externas y situaciones internas. Depende a veces de lo emocional, de lo biológico también, de cómo estamos engranados. Todo eso influye como un todo para la felicidad. Pablo dice en su carta que acabamos de leer: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿qué? A contentarme con lo que tengo. He aprendido a contentarme con lo mucho o con lo poco. Así que hay 3 condiciones para un contentamiento duradero. Hay 3 condiciones para un contentamiento duradero o para
postergar la felicidad cuando llega a nuestras vidas. Desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista secular. Desde el punto de vista bíblico, que es el que nosotros estamos hablando en esta mañana. La primera está en el versículo 11. Y es vivir en la voluntad de Dios. Dice el versículo 11 allí: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme con lo que Dios obra y hace y provee y orquesta en mi vida, cualquiera que sea mi situación. Cualquiera involucra que estoy bajo la soberanía, bajo la voluntad de Dios. Cualquiera que sea mi situación. Nada le dará a una persona más tranquilidad, más fuerzas, en medio de cualquier circunstancia que se encuentre, al saber que está en el centro de la voluntad de Dios. Las circunstancias pueden ser adversas, las circunstancias pueden ser tristes, de sufrimiento, pueden ser dolorosas, pueden ser difíciles en nuestras vidas, pero nada te dará más fuerza para soportarla, para seguir adelante, de saber que, bueno, Dios tiene el control y que Dios está por encima de esta circunstancia y que Él me sostiene aún en medio de las circunstancias. Nada nos dará más fuerza a usted y a mí que esto. Noé, después de haber recibido instrucción de Dios, trabajó por 120 años en la construcción de aquella arca, sin entender a capacidad completa todo el programa de Dios para su vida y su familia. Sin entender a capacidad completa, pero por 120 años se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel en obediencia, sabiendo que Dios le había requerido algo, que Dios le había pedido algo, que Dios le había dado instrucciones de hacer algo y que Él estaba haciendo la voluntad de Dios construyendo aquella arca, aunque no la entendiera completamente todo lo que estaba pasando con él. ¿Se da cuenta? ¿Cree usted que Noé entendió todo? Yo creo que no. Yo creo que Noé no entendió todo, pero vamos a traerlo un poquito más acá, más cerca de la cruz. ¿Cree usted que María entendió todo cuando el ángel vino y le dijo que tú has sido favorecida de parte del Señor? ¿Cree usted que ella lo entendió todo? No. Ella lo que dijo es: hágase con tu sierva tu voluntad. Eso fue lo que ella dijo. Corrió el riesgo, todo lo que esto involucra, pero ella lo hizo. José pasó por miles de dificultades. No comprendía toda la adversidad que llegaba a su vida. Todo el sufrimiento que le ocasionaron sus hermanos. Al alejarlo de su padre, al venderlo como esclavo. Todo lo que pasó allá en la casa de Faraón. Todo lo que él pasó. Pero al final, allí en Génesis capítulo 45, versículo 8, al final de su discurso dijo: así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Mire, para que usted vea. Y basado en esta confidence, basado en esta confianza que él tenía, que había entendido de parte de Dios que todas las adversidades que le habían llegado a su vida no era porque sus hermanos fueron malos. Bueno, sí, obraron mal, hicieron todo lo que hicieron mal, es verdad, pero que todo esto obedecía a un plan superior, el plan de Dios. Y él no lo vio después con rencor, ni con agravio para sus hermanos, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque entendió que a pesar de esta circunstancia, era voluntad de Dios. Y dice: vosotros no me enviaron acá, fue Dios quien me envió para salvarlos después. Porque el plan de Dios era mucho mayor. Mucho mayor. Job, otro campeón
del Antiguo Testamento. ¿Ah? Job, otro hombre que fue probado en lo máximo, fue probado en lo material, fue probado en lo emocional, fue probado en lo familiar, fue probado en lo espiritual, mas sin entenderlo todo, estaba consciente, muy consciente en sus conversaciones cuando usted lo lee con sus amigos, etcétera, muy consciente de un Dios soberano que hace su voluntad y que está por encima de todos. Estaba muy consciente de esto. Y él da testimonio de esto. Así que si creemos en un Dios soberano y un Dios bueno, entonces cada circunstancia que nos toca vivir en la vida, por adversa que sea, no escapa del conocimiento de Dios y tiene un propósito en nosotros, aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos. No lo entendemos a veces en el momento o al principio. O quizás, si es voluntad de Dios, no lo entenderemos nunca aquí. A lo mejor allá. ¿Ok? Porque no podemos decir que lo vamos a entender todo. ¿Ok? Pero Dios revela como Él quiere. Debemos recordar siempre que no solo lo que Dios dispone, sino también lo que Dios permite, forma parte de su voluntad para con nosotros. ¿Ya? No solo lo que Dios dispone, sino también lo que Dios permite, forma parte de su voluntad para con nosotros. Si es su voluntad que estemos en abundancia hoy y mañana en necesidad, Él sabrá por qué. Que hoy hay alegría y mañana amargura o dolor, Él sabe por qué. Recordemos que Él tiene sus razones. Él tiene sus razones. Una de las cosas que sí te puedo asegurar es que mientras tengamos vida aquí, Él todavía sigue trabajando con nosotros. Él todavía sigue moldeándonos. No importa la edad que tengamos. No importa la edad que tengamos, Él sigue trabajando con nuestra vida. Y gracias a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Que Él, como dicen los americanos, He didn't give up. Él no se da por vencido con nosotros. Muchas veces nosotros decimos, Señor, ya estoy al tirar la toalla. Señor, ya no puedo más. Y ahí su gracia y su misericordia nos vuelve a levantar y sigue trabajando con nosotros. ¿Ah? Qué bueno es nuestro Dios. Nada nos dará más felicidad, gozo, llenura, propósito en la vida que saber que estamos en la voluntad de Dios. Nada. Pero me recuerdo de mi pastor, porque siempre me decía, cuando tú veas un pero en la Biblia, asegúrate, porque lo que viene después de ese pero. Pero al mismo tiempo les puedo decir que nada te dará más inseguridad, insatisfacción y vacío en la vida de saber que no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. ¿Ya? Podemos rebuscarle y buscarle por todas partes, tratando de llenar eso. Y no nos los va a dar. Porque lo único que te va a dar esa satisfacción, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, esa llenura, ese descanso, es de saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Yo lo he vivido. En el momento de transición aquí, cuando salimos de la convención y no teníamos rumbo para dónde Dios nos iba a llevar. Si nos iba a dejar en Ocala, con esta iglesia, gloria a Dios que nos dejó aquí, o Él iba a enviarnos a otro lado. Yo no sabía. Y esos 6 meses fueron terribles para nosotros. Terribles. Porque yo tenía y tengo la seguridad de que lo que Dios me llamó a hacer. Pero
no veía salida por ningún lado. Y orando y agonizando en el Espíritu porque Dios indicara. Era más fácil para mí quedarme en esta iglesia y decirle al liderazgo, nos quedamos aquí. ¿Y qué tal si no era la voluntad de Dios? Iba a ser muy triste para mí, para mi familia. Iba a ser iba a ser para la iglesia mal y no bien el quedarme yo aquí, si no era voluntad de Dios. Y yo les puedo testificar que fue difícil esos 6 meses. Cuando salimos a buscar trabajo, un hermano de la congregación me ofreció trabajo donde él trabaja. Llenamos todo el papeleo con Human Resource. Y ya me estaban mostrando allí lo que tenía que hacer. Y yo estaba caminando por el estacionamiento, yendo al lugar, bueno, esto es lo que tú vas a hacer, que esto que lo otro, papá. Y vino de repente una cosa así a mi mente. Me dice, what are you doing here? ¿Qué tú haces aquí? Y el manager me estaba hablando. Y yo como que estaba en mi nota con el Señor, en el Espíritu hablando ahí. ¿Y tú qué haces aquí? Yo no te llamé para eso. Yo te dije que te iba a sostener. Yo te dije que en el momento yo abriré la puerta. Yo dije, wow. Él terminó las instrucciones. Yo fui para atrás y hablé con el hermano, que todavía sigue aquí en la iglesia. Y dije, gracias. Gracias por la oportunidad y perdóname por hacerte pasar el trabajo de conectarme y todo esto, pero I don't think that I can do it. Yo no creo que lo puedo hacer. Dios me llamó a otra cosa y estoy como pez fuera del agua. No quiere decir que los pastores no podamos trabajar secularmente. Don't get me wrong. No me malinterpreten. Yo, en el otro pastorado, los 7 años que estuve allí, siempre fui part-time. ¿Ok? Yo no vengo de iglesia grande de tiempo completo. Siempre fui part-time. Y tuve que trabajar siempre. O sea, no. Simplemente es que usted sepa que está haciendo la voluntad de Dios. Y yo entendí eso. Hermano, la historia corta. Llego aquí de regreso a la iglesia. Hablo con el pastor. Y el pastor me dice, hay una posición disponible ahora mismo de mantenimiento del edificio. Yo dije, ahora sí. Con razón tú no querías que me quedara allá. Tú me querías tener, aunque fuese trabajando, otra cosa, pero aquí en la casa de Dios para poder atender también tus negocios. Y así fue que me quedé aquí. Entendimos eso de parte de Dios, de la iglesia, que estaba orando y esperando la decisión de parte de Dios para nosotros. Y nos quedamos. No es fácil, hermano. Por eso cuando yo le estoy hablando a usted de la voluntad de Dios, a lo mejor usted en su mente dice, ¿y cómo yo sé si estoy dentro de la voluntad de Dios? Yo te entiendo. ¿Cómo poder esclarecer si esto es voluntad de Dios para mi vida o no? ¿Ah? Es difícil, pero no imposible. Dios te da instrucción, Dios te muestra. Solo que usted y yo estemos sensibles a su voz para escucharlo, sí o no. Sí o no. La pregunta que tengo para usted hoy es esa. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios hoy o no? Porque hay voluntad de Dios decretada y hay voluntad de Dios permisiva, que te da opción si la quieres obedecer o no. Hay voluntad de Dios decretada, soberana, que Él la va a hacer, quieras tú o yo o no. Él la va a hacer. Por ejemplo, yo te puedo decir, una de ellas es que Dios quiere que todo ser humano sea salvo, que nadie se pierda, que procedan al arrepentimiento. Dios desea eso. Pero es tu decisión si lo quieres aceptar o no.
El segundo ingrediente en esta receta es vivir en la suficiencia de Cristo. Mira el versículo 12. Dice el versículo 12 allí. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Vivir en la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente para todo en tu vida. Cristo es suficiente cuando todo va bien y Cristo es suficiente cuando no todo va muy bien. Él es suficiente. Pablo había entendido esta verdad en su vida. Pablo la estaba poniendo por obra en su vida, que Cristo era suficiente, no importa lo que estaba pasando a su alrededor. Cristo era suficiente. Necesitamos nosotros referir toda necesidad a Cristo e ir confiadamente ante Él. Toda necesidad a Cristo e ir confiadamente a Él. Él es suficiente para todo. Cuanto más grande es nuestra necesidad, más grande es su provisión. Por eso dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos extiende su mano. Él nos extiende su mano constantemente, mis hermanos. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Cristo le mandó. Pedro caminó sobre las aguas porque Cristo le mandó y él lo creyó y caminó. 2, 3 pasos, media cuadra, yo no sé cuánto caminó, pero caminó. Ese es el punto. Que muchas veces nos enfocamos en que Pedro se hundió y que el Señor lo rescató. Sí, eso es verdad también, pero caminó. No pierda de vista eso. Porque a veces nos podemos nada más enfocar en lo negativo. Pedro desvió su mirada. Sí, eso es verdad y eso está ahí. Eso es una enseñanza para usted y para mí. Pero caminó también. Porque le creyó al Señor. Porque sabía que Cristo es suficiente. Y él le creyó al Señor y caminó sobre las aguas. Usted y yo podemos hacer hasta lo imposible si Dios lo ordena. No pierda de vista eso. Si Dios lo ordena, Él es suficiente para hacer cualquier cosa en usted y a través de usted o a través de mí para su gloria y su honra. Él es suficiente. Hasta lo que parezca imposible. Por eso muchas veces cuando alguien ora por un enfermo, se puede sanar. Porque parece un imposible. Cuando ya los médicos lo han desahuciado, ya no hay más nada que hacer allí. Y Dios le place el usarle a cualquiera de sus hermanos, porque ningún pastor, ningún diácono, ningún líder, nadie tiene tomado a Dios por el brazo doblado y decir que tiene el control de la sanidad, de las provisiones y de todo en este lugar. Nadie lo tiene. Dios te puede usar a ti también. Y hacer lo que parece imposible delante de nuestros ojos, posible por su gloria, por su voluntad, para su honra. Él lo puede hacer si Dios lo ordena. Si Dios lo ordena. Si lo ordena el hombre es otra cosa. Pero si Dios lo ordena, como dice el americano, you can take that to the bank. Porque está seguro ese cheque. Si Dios lo ordena. Le había mencionado anteriormente a María. Pero María quedó embarazada sin saberlo. Sin haber consumado su matrimonio con José. ¿Por qué? Porque ella le creyó a Dios. Dios era suficiente para hacer esto. Ella dijo, ¿cómo yo conocer esto si yo no he conocido varón ninguno? Yo no he conocido varón ninguno y nunca he escuchado a nadie que haya quedado embarazada. No como hoy en día, que existe la fertilización y todos estos tecnología y todos estos procedimientos de avance que puede hacerlo. Pero aún así tiene que usar la esperma, como quiera. ¿Ok? O sea, aún así lo van a usar. Pero María no sabía y ella misma da explicación y dice, bueno, pues yo no sé cómo tú lo vas a hacer a Dios.
Pero yo sí sé que tú abriste el mar rojo. Ajá. Yo sé que tú sacaste a nuestros padres de Egipto. Yo sé que tú los cuidaste en el desierto, que tú proveíste para ellos. Yo sé que tú le diste la tierra prometida. Yo sé que han ganado miles de batallas. Yo sé que tú eres el Dios de mis padres. ¿Cómo vas a hacer que yo quede embarazada? Yo no lo sé, pero tú eres suficiente. Yo te creo. ¿Te das cuenta? Cristo es suficiente. Es suficiente. Cuando usted y yo abrazamos esta verdad de que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, quizás no la perfecta, pero estoy encaminándome a la voluntad de Dios. Estoy tratando, estoy esforzándome, estoy esmerándome por agradarlo a Él en lo que Él ha pedido y ha demandado de mi vida. Y yo sé que a pesar de que estoy en esto ahora o como esté en mi vida ahora, Él es suficiente para sostenerme, rescatarme, ayudarme, sacarme de esto o sostenerme en medio de esto. Él es suficiente. Entonces, en esa suficiencia, usted puede descansar. Yo puedo descansar. Eso me da tranquilidad. Para Pablo la suficiencia no era algo propio, se hallaba en Cristo mismo. Se hallaba en Cristo mismo. Era independiente de las circunstancias que pudiera vivir, porque dependía de Cristo. Y como dependía de Cristo, esto lo hacía vivir feliz. Por eso Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. El he aprendido no se nos debe de olvidar, es un proceso. Eso no se aprende de la noche a la mañana. He aprendido, Dios me ha ido llevando por caminos diferentes en la vida y ha ido mostrándome su gloria en todas las etapas de mi vida. Y he aprendido que Dios es fiel tanto en la abundancia como en la escasez. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo he aprendido a depender de Dios, a poner mi esperanza y mi fuerza en Él. Esto es lo que Pablo viene diciéndonos aquí. ¿En qué está basada tu capacidad de vencer? ¿En qué está basada tu capacidad de vencer? De obtener las cosas. ¿En tu conocimiento? ¿Destrezas en los negocios? ¿En los contactos? ¿En tu fortaleza? ¿O en la dependencia de la suficiencia de Cristo? ¿En qué? ¿En qué está basado? Lo que puedas estar pasando ahora, déjame decirte, no está ajeno al conocimiento de Dios. No está ajeno al conocimiento de Dios. Pero una cosa sí es segura. Cristo es suficiente para sostenerte. Cristo es suficiente para sostenerte, para darte fuerzas, para consolarnos, para darnos paz, para proveernos, para ayudarnos hasta el final, porque Él lo dijo en Mateo 28. Y yo estoy con vosotros todos los días, al fin del mundo. Él es suficiente. Alguien dijo, su mano no te va a llevar, ¿dónde? No te pueda sostener. Su mano no te va a llevar donde no te pueda sostener. ¿Y dónde no te puede sostener Dios? En cualquier lugar. En cualquier lugar. Tercer ingrediente para prolongar esta felicidad. Vivir en el poder de Cristo. El primer ingrediente es vivir en su voluntad. El segundo ingrediente es vivir en su suficiencia. Él es suficiente. Y el tercer ingrediente es vivir en su poder. Versículo 13 lo dice bien claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y cuando dice todo, es todo.
absolutamente todo, mis queridos hermanos. ¿Cómo se puede vivir en el poder de Cristo cuando no tenemos fuerza? Cuando no hay ánimo. Cuando las esperanzas se ponen cada vez más lejos. Porque estas son preguntas válidas, mis hermanos. O sea, esto tiene que ver con usted y conmigo del diario. Por las cosas que pasamos. ¿Cómo podemos vivir en ese poder que está ahí? El apóstol Pablo tenía esta seguridad y confianza de hablar así. ¿Por qué? Pablo tenía algo que le daba la seguridad. Que le daba seguridad, que lo sostenía, que lo animaba, que le daba esperanza sin importar lo que estuviera pasando. ¿Sabe lo que era? Pablo conocía al Verbo y conocía las promesas de Dios. Pablo conocía al Verbo. Él lo conoció personalmente en el camino de Damasco. Él conocía de oídas, como dijo Job. Pero en camino de Damasco tuvo un encuentro personal con él. Y allí conoció al Verbo. Allí conoció verdaderamente la palabra de Dios viva. Tomó todo aquel conocimiento que tenía aquel rabino del Antiguo Testamento, aquel fariseo que conocía todas las promesas de Dios, vino a hacer vida en él. Entonces ahora Pablo podía descansar en el poder de Cristo. La palabra de Dios no es como la de los hombres, ¿verdad que no? No. La palabra de Dios es veraz, es autoridad, es seguridad, es poder. ¿Ya? Lo es. Mire, hermano, solamente dedíquese un tiempito a aquellos que estuvimos aquí cuando estudiamos Génesis, gloria a Dios. Pero aquellos que no pudieron estar o llegaron después que estudiamos Génesis. Cuando comenzamos a estudiar el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, hermano, ¿cómo sucedió? ¿Cómo vino a ser todo lo que hoy conocemos nosotros? Solamente Dios hablando. Y dijo Dios, sea esto, y fue. Y así sucesivamente cada uno de los elementos comenzaron, a existir por el poder solamente de su palabra. Pero ahora, el apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice a nosotros que en el principio era el Verbo. ¿Te recuerdas de esto? ¿Qué principio? En Génesis 1:1. En Génesis 1:1 el Verbo hablaba y sucedían las cosas así. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. En el principio el Verbo hablaba y la tierra surgía y los elementos surgieron y las constelaciones se hicieron, las galaxias se formaron, todo lo que está habitado surgió y por último vino y le hizo a usted y a mí y nos dio vida y nos sostuvo con el aliento de su vida porque el Verbo tiene poder. Pero no termina ahí porque dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y ese Verbo Pablo lo conocía y quiere que tú y yo lo conozcas porque Él es suficiente para sostenerte. Para sostenerte. ¿Te das cuenta? El Verbo. Cuando usted y yo, a mí, hermano, se los digo de corazón. Si Dios quiere llenar la iglesia, que la llene. Si Él la quiere llenar, que la llene. Él sabe lo que hace. Pero yo prefiero que tengamos aquí gente de verdad que están entradas con la palabra. Que amen la palabra de Dios. Que amen a Dios de verdad.
Que no estemos basados en un emocionalismo. Y no estoy en contra de las emociones, porque usted me ha visto ahora mismo con expresión de emociones, porque esto me emociona a mí. El hablar de la palabra de Dios. El tratar de que usted entienda lo que le quiero decir de parte de Dios. A mí, o sea, yo no estoy en contra de las emociones. Las emociones son parte de tu vida y de mi vida. Pero yo quiero que mucho más allá de las emociones, usted y yo tengamos un amor por Dios genuino. No basado en nuestras emociones, sino basado en su palabra y las promesas que te ha dado a ti y a mí, y esa es la que te va a sostener en cualquier circunstancia que usted y yo estemos. Yo, por lo tanto, yo prefiero que tengamos, si no es un grupo grande, pero sea un grupo genuino, que ame a Dios por quien Dios es y por lo que hace en tu vida. Se lo digo de corazón, no se lo estoy diciendo para ninguna otra cosa. Y por eso nuestro énfasis aquí es Biblia. Mañana, noche y día. Marcadores de Biblia, lectura de Biblia en un año. Discipulado los miércoles en la noche. Discipulado escuela dominical. Oración con devocional con Biblia. ¿Ok? Biblia. Palabra de Dios. ¿Que podemos tener otras cosas? Sí las tenemos. Y no estoy en contra de eso. Y me gusta tenerlo. Algo diferente también. Pero palabra de Dios. Cuando una persona desea vivir bajo el poder de Dios, debe hacerlo bajo la instrucción de la palabra de Dios. Nadie va a experimentar el poder de Dios fuera de la instrucción de la palabra de Dios. Mucha gente quiere experimentar el poder de Dios. Quiere experimentar la gloria de Dios. Y no hace su voluntad. Y no respeta su palabra, ni la obedece su palabra. ¿Cómo Dios se va a manifestar en tu vida? ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? Debes de hacerlo bajo la instrucción de la palabra. Ya está, el manual ya está dictado. Cuando una persona desea vivir bajo el poder de Dios, debe vivir bajo el control del Espíritu Santo y no bajo el control de la carne. Sí. Eso es así, hermano. Y de eso hablamos la semana pasada. ¿Se recuerda? La carne siempre va a tratar de hacer su voluntad. Pero cuando usted se rinde al Señor y usted le da el control al Espíritu Santo, oh, mi hermano, la cosa es diferente. No te voy a decir que todo el tiempo vamos a estar en esa nota espiritual. El ataque sigue en el supermercado, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, donde quiera. Eso sigue. Pero usted le dice, Señor, ayúdame, porque sabe que mi carne se quiere rebelar. Dice Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis, ¿qué? Poder. Poder. Esa palabra en el griego del Nuevo Testamento lo que quiere decir es dinamitis. De ahí viene la palabra dinamo, algo que, una fuente que genera energía. Y eso es lo que usted y yo tenemos dentro en el corazón. No una energía, pero una persona que se llama Dios el Espíritu Santo. Recibiréis poder porque Él está dentro de ti y de mí. Por eso es que Pablo podía resistir cualquier circunstancia. Por eso podía hallar contentamiento. Por eso. Por el poder que había en Él. Y ese mismo poder habita en ti y en mí. Ese es el poder que te hace sobrepasar aquellas cosas que usted dice. Las personas que están afuera mirándonos a nosotros dicen, yo no sé cómo tú has podido llevar esto. Y usted y yo, si somos honestos, le tenemos que decir, ni yo tampoco sé, pero solo Dios sabe. ¿Ah? Solo Dios sabe. Es por la gracia, por el poder que Él está en usted y en mí, que nos capacita, que nos fortalece, que nos ayuda día a día. De no ser por eso, no estuviéramos aquí ninguno. Cuando una persona desea vivir bajo el poder de Dios, debe aprender a confiar, esperar y depender de Él. Y Pablo lo hacía.
Pablo esperaba. Aprendió. Él dijo, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a depender de Él. Si Él provee mucho, mucho hay. Si provee poco, poco hay. Yo estoy contento con lo que Dios está haciendo en mi vida. No quiere decir que no puedo mejorar. Si Dios lo quiere, mejoraremos. Claro que sí. Isaías 40, del 29 al 31 dice así. Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Él da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿sí o no? Los que esperan en Jehová, ahí está la dependencia de Él. ¿Te das cuenta? Ahí está la suficiencia en Cristo. ¿Te das cuenta? Pablo conocía estas promesas de parte de Dios. Y quiere que tú las conozcas también. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cualquiera que sea nuestra necesidad, cualquiera, tenemos que buscar la plenitud de Cristo, porque en Él hay verdadera provisión. La provisión está en el poder que nos fortalece. Termino con esta meditación. Hay dos bienes que todo ser necesita. Ambos son dádivas del cielo y de ambos estamos necesitados nosotros. El secreto de ser feliz, de estar contento ante cualquier circunstancia y cualquier evento, ese secreto es Cristo.